Hoy jueves 10 de noviembre continúa el ciclo literario Abarán en mayúsculas que organiza Librería Victorio Lucas con la colaboración de la Concejalía de Cultura de nuestro ayuntamiento. Hoy estará con nosotros nada más y nada menos que Fermín Bocos, periodista y escritor cántabro, que llega a nuestro municipio con sus dos últimas obras, Zeus y Familia y Algo va mal, aunque imagino que también nos hablará de su anterior obra. Fermín, muy buenos días. Hola Jesús, buenos días. Un saludo a todos vuestros oyentes. Un placer hoy tenerle nuestro informativo y es un acontecimiento. Permíteme que te interrumpa. Habíamos pactado el único pacto, que no me trataras de usted. De acuerdo, es un poco la costumbre, la deformación. El estilo de la casa, pero bueno, somos periodistas y yo creo que, en fin, no procede otro tratamiento que el de colegas. Pues te agradezco mucho esta deferencia y bueno, vamos a empezar a hablar de lo que ha sido un poco la trayectoria de Fermín hasta llegar a nuestros días, porque eres periodista, has trabajado en numerosos medios de comunicación, teniendo un cargo importante además en todos ellos. ¿Cómo ha sido un poco también tu trayectoria a través de la prensa, de la radio, de la televisión? ¿Tú crees que de verdad al personal a estas horas le interesa la biografía de un periodista? Bueno, yo que llevo muchos años y el estar desde mi más temprana edad, yo empecé estudiando medicina y lo dejé por el periodismo, y eso me llevó pues primero a la radio, la cadena SER, después a Televisión Española, más tarde a Radio Nacional, luego a Telecinco, luego he trabajado en todas las emisoras de España. He sido pues director de los informativos de la SER en Cataluña, luego director de Hora 25, luego director de los informativos de la COPE, presentador y director de informativos, he sido director del telediario de Televisión Española, de Radio Exterior de España, director de informativos de la COPE. En definitiva, soy un ciudadano que tiene ya no una cierta edad, querido Jesús, sino una edad cierta, muchos años. Pero yo creo que eso tiene menos importancia que, en todo caso, la faceta que hoy nos va a llevar a encontrar pues con los amigos de Abarán y de Cieza, ¿no? Que es mi condición de escritor. Por cierto, si me permites, Cieza, no sé si lo sabes, tú me da la impresión de que eres muy joven, hay un Cieza en Cantabria que está muy cerca de donde yo he nacido, muy cerca de mi pueblo, en la parte en la parte occidental de Cantabria, cerca ya de la raya de Asturias. O sea, te quiero decir que Cieza hay dos, la vuestra que tiene mucha población y la pequeña mía Cántabra que tiene menos población, 1000 y pico de habitantes. No sé si lo sabías. No somos tan únicos entonces, ¿no? Bueno, se puede ser únicos de muchas maneras, Jesús. Bueno, nos decías que tu trabajo como periodista ha sido una parte importante de tu vida. No es la primera vez que hablamos con un escritor que también se ha dedicado antes al periodismo. ¿Crees que el tener ese afán por la investigación, por querer contar cosas, está vinculado, ¿no?, entre periodistas y escritores? Vamos a ver, yo he sido, me había olvidado comentarte, durante 10 años profesor de periodismo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de 2 universidades, en la Francisco de Vitoria y mucho más tiempo en la Carlos III, que es una universidad pública. Y debo decirte que siempre he partido de un principio como profesor asociado, y es que para ser periodista en realidad lo que hay que tener es mucha biblioteca y mucha alpargata, mucho mundo recorrido y mucho mundo leído. En Alemania hasta hace poco, por ejemplo, no había facultades de ciencias de la información. Quiero decirte que el oficio de escribir, que es el del escritor tradicional, se complementa muy bien o tiene una precuela, que es el oficio de periodista, que añade al conocimiento de las formas de expresión pues esa vis de investigación a la que tú te referías. O sea que el periodismo prepara para la escritura, no es ni infrecuente ni justamente, yo creo que todo lo contrario, está lleno de grandes escritores en la historia de España que primero fueron periodistas. Ahí está la generación del 27 sin ir más lejos, ¿no? Y en todas estas facetas, ¿con cuál te quedarías? ¿Con cuál te identificas más? Pues mira, yo siempre me identifico con el último artículo, que es el último artículo escrito. Te quiero decir que el periodismo es un oficio magnífico que le permite a uno asistir como espectador en primera fila a la evolución del mundo. Es decir, si a uno le toca, por ejemplo, estoy recordando ahora que
Estamos todavía recontando lo ocurrido en Estados Unidos en estas elecciones de medio plazo. Me acuerdo cuando estaba dirigiendo 24 horas de Radio Nacional hace pues ya unos años, porque fueron las segundas elecciones en las que volvió a ganar George Bush hijo, pues el haber estado junto al presidente de los Estados Unidos en la ocasión en la que se acercó a los periodistas a saludar a la gente, o al haber estado en la guerra de Irak, en las dos guerras del Golfo he estado, en la de Irak y antes en la que fue la expugnación por parte de las tropas occidentales del Kuwait ocupado por Saddam Hussein. El haber estado en eso o en las guerras de África antes o en el Líbano te da un conocimiento de aconteceres que como ciudadano normal pues raramente podrías haber tenido, ¿no? O sea, somos privilegiados en ese registro, querido Jesús. Zeus y familia es una historia mitológica. ¿A dónde nos quieres llevar, Fermín, con esta historia? Bueno, pues Zeus y familia es una historia que se lee como una novela porque narra la historia de la gran familia olímpica, la más poderosa del mundo antiguo, que pasó por una terrible guerra civil entre los dioses, los gigantes, los cíclopes y los titanes, antes de que Zeus lograse coronarse como señor del Olimpo y padre de los dioses. Juego de Tronos es un juego de niños, Jesús, al lado de la violencia desplegada en las luchas de poder entre los diferentes clanes de la familia olímpica, ¿no? Y yo lo que he tratado es de trasladar mi experiencia de muchas ocasiones de viajes por el Mediterráneo, sobre todo Grecia, Italia, el norte de África y demás, para allí donde hay un templo, donde permanece todavía un templo levantado por los griegos en su época de expansión por el Mediterráneo o posteriormente por los romanos, contar esa historia y de paso recordar que era un templo elegido en honor a los dioses, ¿no? Entonces eso me ha permitido pues evocar ni más ni menos, querido Jesús, que la historia del Mediterráneo, ¿no? Y un poco el refrescar las raíces de donde venimos, porque fíjate una cosa, desde el punto de vista incluso del lenguaje, aparte de que la gran aportación del griego y sobre todo del latín al castellano, muchas de las referencias que tenemos, si hablamos de medicina todas, nos remiten al mundo de los clásicos, al mundo griego, y muchas de ellas a la familia olímpica, a los dioses. Por no hablar, y ahora mismo nos ponemos a pensar cuál es la terminología militar que se está empleando en los últimos meses y la desgraciada situación de la invasión por parte de Rusia de Ucrania, misiles Poseidón, maniobras Neptuno. Te quiero decir que está lleno, plagado de alusiones a un mundo que es el mundo de los dioses, que no desapareció con la llegada del cristianismo, simplemente se sumergió en la memoria. Y esto nos lleva a pensar por qué se repite tanto la historia. ¿No hemos aprendido lo suficiente? Bueno, yo creo que la historia, en fin, es socorrido acudir a la cita quiero recordar, de Carlos Marx en el 18 Brumario, aquel texto que decía que unas veces la historia se repite, unas como tragedia y otras como farsa, ¿no? Él se refería un poco a la situación vivida en Francia tras la Comuna y con la llegada del Le Petit Napoleón, del segundo Napoleón, ¿no? Yo creo que la historia no se repite como tal. Las circunstancias de disputa por el poder, de desigualdades económicas y, en definitiva, la tensión de recuperar espacio quien lo ha perdido o de mantenerlo quien lo retiene, es constante porque forma parte de la condición humana, ¿no? Pero fíjate, hablando de guerras, poco tiene que ver la guerra de Ucrania con lo que sabíamos de lo que había sido la Segunda Guerra Mundial. Fíjate la sorpresa que se está cuajando al pensar que el poderío atribuido al ejército ruso, al ejército rojo, que fue realmente quien más carne puso en el asador para acabar con los nazis, porque realmente hay una desproporción entre las pérdidas sufridas por los rusos y los alemanes respecto de las sufridas por el resto de los aliados. ¿Quién le iba a decir a cualquier cronista antes me parece que fue el 24 de febrero, cuando se produjo la invasión de Ucrania, que los ucranianos, que también lógicamente formaron parte de aquel coraje que consiguió vencer a los nazis, iban a responder como lo están haciendo, poniendo en solfa el supuesto poderío del ejército ruso? Y sin embargo era una verdad que teníamos por cierta. O sea, la historia como tal nunca se repite, Jesús. Siempre hay analogías, pero nunca es lo mismo. Bueno, nos gustaría hacerle muchas preguntas sobre esta historia, Zeus y familia, a Fermín.
aunque tampoco queremos solapar lo que nos va a contar esta noche Fermín a partir de las 8 en la sala Adolfo Suárez del CIMA, que es cuando se celebra esta cita con el ciclo Abarán en mayúsculas. Pero además de este libro nos hablará, o imagino que se le podrán hacer preguntas sobre sus anteriores. ¿Qué nos podía decir en síntesis de lo que ha sido hasta el momento la obra que has publicado? Bueno, es que es una obra muy dispara, Jesús. Vamos a ver, digamos, el gusto mío por la historia me ha llevado a empezar contando justamente hace ya muchos años un libro que se llamó El libro de Michael, como una suerte de introducción al conocimiento de la historia de Grecia y sobre todo de la filosofía, ¿no? Ese fue el primer libro hace más de veintitantos años, y curiosamente el último, por volver a hablar de Zeus y familia, tiene una conclusión que no está en el libro, pero que se deriva del libro. Sí. Y es que si suprimimos de los planes de estudio las humanidades, acabaremos realmente generando un suicidio cultural, porque prescindir de la filosofía, de la historia sagrada, que no hay que confundirla con el catecismo, pues va a privar a los jóvenes de conocimientos esenciales que les ayudarán a pensar con autonomía. Pensemos que la filosofía nació al tiempo que la democracia, y que la filosofía ayuda a pensar, y suprimir su estudio pues está debilitando la democracia. O sea, es decir, al final hay una constante. Luego he tenido alguna, digamos, incursión en el mundo de la novela negra, como esta de Algo va mal, pero que ya sabes que los libros, sobre todo las novelas, querido Jesús, pierden cuando se explican, y si se explican acaban acaban dejando de interesar. Como los chistes, ¿no? Claro, se puede explicar un libro de historia, se puede y se debe explicar. Por ejemplo, alguna historia relacionada, pues, los últimos días de la caída, que precedieron a la caída de Bizancio. Un libro, por cierto, que tuvo bastante éxito, se titula, todavía se debe poder comprar, se llama El resplandor de la gloria, citando a Píndaro, un poeta, uno de los primeros escritores, podríamos decir, periodistas griegos del siglo VI o VII antes de Cristo, que decía que lo que permanece de la obra de los hombres es el resplandor de la gloria. Bueno, pues Bizancio, 1000 años de historia, sumergido en la historia, pero ahí está su resplandor. Pero las novelas negras no se deben explicar, entiendo. ¿Y en qué proyectos estás ahora trabajando? Pues estoy escribiendo 2 libros. Uno que es otra novela negra, y no te la voy a explicar porque tampoco sé yo cómo va a terminar, y otro que es un libro histórico alrededor del porqué de las guerras y cómo hay un íter, un continuum que no se repiten pero se asemejan. Fíjate tú lo acertado de tu pregunta de hace 3 o 4 momentos. Fermín, me gustaría conocer también qué supone para ti este tipo de encuentro con los lectores. Pues te tengo que decir una cosa, es de una satisfacción fuera de lo común, porque lo importante, lo diré esta noche, espero que me parece a las 7:30, ¿no? A las 8 tenemos aquí programado. Lo importante son, es decir, pues uno va allí, te presentas, das un poco una explicación somera respecto a tal, y luego sobre todo están las preguntas. Si tenemos la suerte de contar con alguien que ya haya leído alguno de los libros, es perfecto, porque los libros no son solo del que los escribe, son también del que los recibe. Fíjate, si hablamos de una guerra, por ejemplo, yo te he contado que estuve en la guerra de Irak, en Bagdad y tal. Imagínate que nos encontramos con alguien que haya estado ahí pues sirviendo en el ejército español o otra circunstancia. Ese recuerdo suyo respecto de alguien que le esté contando una guerra no puede ser igual al que va a tener quien está sentado a su lado y habla de oído respecto de lo que le han contado. Es decir, los libros son de verdad un momento, es decir, el libro es como una cometa, y una vez que está en el aire el que la recoge, pues ve los colores de distinta manera en función de lo que ha vivido antes, ¿no? Bueno, Fermín, tengo que decir que es un lujo para mí el poder haber compartido estos minutos aquí en la radio para conocer un poco más a Fermín Bocos, que hoy nos visitará. Tenemos ganas de que esté en nuestra localidad. Era una cita muy esperada, sobre todo por los amantes de la literatura. Y esperamos también que se lleve un buen recuerdo de esta visita a Abarán, y quién sabe si pueda encontrar aquí alguna inspiración para sus próximos trabajos. Bueno, ya sabes que al final los seres humanos somos, entre otras muchas cosas, el resultado de lo que vivimos, de lo que a través de los viajes conocemos, y de lo que poco a poco va operando en la alquimia esta de la memoria,
el misterio de por qué de repente te vuelve una imagen que a lo mejor remite a un hecho de hace 20 años o uno de la víspera, ¿me entiendes? Y no es la primera vez que algo que ves te da pie para escribir algo. O sea que, ya te he dicho, cieza en mi tierra y cieza en la vuestra, que es la de todos. Pues una buena ocasión también para conocer la de aquí, la murciana. Sin duda, sin duda. El Segura como tal tiene mucha fama y no solo en el mundo de la zarzuela, ¿eh? Fermín, muchas gracias por haber estado con nosotros. Le deseamos un feliz viaje y una mejor estancia en nuestra localidad. Esperamos que se lleve un buen recuerdo. Gracias, Jesús. Estoy seguro de eso. Un abrazo a todos los amigos de esa comarca. Igualmente, buenos días. Hasta luego, adiós.